Esta es una historia que nunca le he contado a nadie antes, no completa, y todavía se siente extraño mencionarla después de todos estos años, pero creo que podría ayudar a alguien a escuchar lo que pasé, cómo las cosas se salieron de control de una manera que nunca esperé. Y no es lo que podrías pensar por el título. Por favor, escúchame. Me llamo Emily Carter. Tenía 21 años cuando esto sucedió. En ese momento estaba en la universidad intentando compaginar mis clases con un trabajo de medio tiempo en una librería local. Mis padres se habían ido de la ciudad durante 2 semanas para visitar a mi tía en Oregón. Me quedé por la escuela. Mi hermano menor, Mason, que tenía 16 años en ese momento, también se quedaba en casa conmigo, ya que su año escolar aún no había terminado. Siempre hemos tenido una relación muy cercana. Era mi pequeño amigo. De pequeños peleábamos como todos los hermanos, pero él siempre me admiraba y yo sentía que tenía que cuidarlo. Nuestros padres confiaron en mí para que lo mantuviera. Todo en orden mientras ellos estaban fuera, y me lo tomé en serio. La primera semana transcurrió sin problemas. Cenábamos juntos, veíamos la tele y a veces jugábamos a videojuegos viejos que nos encantaban de niños, pero al principio de la segunda semana, las cosas empezaron a sentirse diferentes, sutilmente al principio. Había más silencio entre nosotros. Capté miradas más largas. Mason me miraba a veces, no de forma inquietante, sino más bien confundido o distante, como si estuviera lidiando con algo que no entendía. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que tal vez estaba estresado por los exámenes finales o simplemente extrañaba a mamá y papá. Una noche estábamos viendo una película de comedia que ambos habíamos visto cientos de veces y me di cuenta de que Mason no se reía de los chistes que normalmente le parecían graciosos. Estaba distraído. Finalmente le pregunté qué estaba pasando. Dudó un momento y luego dijo algo que me dejó completamente anonadada. ¿Alguna vez sientes que las cosas ya no tienen sentido? ¿Que todo está patas arriba? No sé cómo hablar de ello. Asentí lentamente. Sí, a veces. Sobre todo últimamente. ¿Por qué solo negaba con la cabeza? Olvídalo, pero yo no podía olvidarlo. Obviamente, algo lo carcomía por dentro. Odiaba verlo así. Lo presioné un poco más suavemente y finalmente se abrió. Me dijo que se sentía aislado, como si no pudiera hablar con nadie en la escuela porque no encajaba y ni siquiera sus amigos lo entendían. Sentía que yo era la única que lo entendía, pero incluso conmigo había un muro que no sabía cómo romper. Y entonces dijo la parte que me impactó. He estado teniendo pensamientos sobre ti, cosas que sé que no están bien. Me quedé paralizada, no porque le tuviera miedo, sino porque no sabía qué decir. No esperaba ese nivel de vulnerabilidad, y mucho menos ese tipo de confesión. Mi primer instinto fue regañarlo, decirle que estaba equivocado, que no debería pensar así, pero algo me detuvo. En cambio, respiré hondo y pregunté, ¿qué tipo de pensamientos? Parecía avergonzado, como si quisiera hundirse en el sofá. Solo cosas raras, lo sé. No está bien. No intento ser un desastre, lo juro. Simplemente no sé cómo lidiar con todo esto en mi cabeza. Eres el único que realmente me escucha. No mentiré. Escuchar eso me impactó. Pero en ese momento vi cuánto dolor sentía. No se trataba de nada físico o inapropiado, se trataba de confusión, dependencia emocional y hormonas adolescentes mezclándose en algo. No entendía, no intentaba cruzar un límite, estaba pidiendo ayuda. Sabía que tenía que responder con cuidado. Le dije que estaba bien sentirse confundido, que nuestros cerebros a veces vinculan sentimientos a las personas de maneras que no tienen sentido. Le expliqué que lo que estaba pasando no lo hacía sentir roto ni malo, solo necesitaba hablar con alguien, hablar de verdad con un terapeuta, tal vez alguien capacitado para ayudar a ordenar sus emociones. Lloró esa noche. Él también lloró, nos quedamos despiertos.
Hablando tarde, ya no de sus sentimientos por mí, sino de todo lo demás, la vida escolar, nuestros padres, el futuro. Y, de alguna manera, esa noche nos acercó, de una manera sana y sanadora. Sentí que finalmente confiaba en mí y que finalmente sabía que no lo juzgaría ni lo avergonzaría por ser humano. Al día siguiente, lo ayudé a hablar con el consejero escolar. No entré en la habitación, pero esperé afuera. Ese fue el comienzo de un largo camino para Mason. Comenzó terapia. Se unió a un grupo de apoyo juvenil que lo ayudó a construir amistades reales con personas de su edad. Poco a poco, esos pensamientos confusos se desvanecieron y comenzó a comprenderse mejor. Mirando hacia atrás, me di cuenta de lo fácil que habría sido que esa situación se convirtiera en algo realmente dañino, si no en la acción, entonces en la emoción. Pero no fue así porque nos comunicábamos, porque confiábamos el uno en el otro lo suficiente como para ser honestos, y porque recordé que yo era la mayor, la que necesitaba liderar con amor y madurez incluso cuando las cosas se ponían raras o incómodas. Mason y yo seguimos. Cerca, ahora está en la universidad estudiando psicología, lo que sinceramente me enorgullece. Una vez me dijo que nuestra charla de esa noche fue la razón por la que eligió ese camino. Quería ayudar a otros que se sentían como él. Si alguna vez has tenido pensamientos que no entendías o sentimientos que te asustaban, quiero que sepas que no estás solo, que no eres malvado ni estás roto, que eres humano y que lo mejor que puedes hacer es hablar con alguien, acercarte. Da miedo, pero puede cambiarlo todo. Esta historia no trata sobre la infidelidad en el sentido tradicional. No hubo traición en acción, solo un cuasi accidente nacido de la confusión y la vulnerabilidad emocional. Pero me enseñó algo sobre la confianza, la familia y cómo todos necesitamos apoyo a veces. No todas las historias tienen que ser dramáticas o escandalosas para importar. A veces, los momentos más poderosos son los tranquilos, aquellos en los que elegimos la compasión sobre la vergüenza, la conexión sobre el aislamiento, la sanación sobre el daño. Gracias por escuchar.